Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Voy a hacer unas reflexiones adicionales a las que presentaron tanto el senador Fernando Nicolás Araujo como ponente, como el senador Iván Duque. Los tres somos de la Comisión Tercera. Quiero iniciar recordando que el presidente Santos, violando su promesa de campaña cuando dijo que podía grabar en piedra, que no iba a aumentar un solo impuesto, esta sería la cuarta reforma tributaria del gobierno de Juan Manuel Santos. Reforma que perpetúa las asimetrías y las ineficiencias generadas por las anteriores. Para recordarles las últimas reformas tributarias, fíjense, el gobierno Santos presentó la 1430 del 2010, la 1607 del 2012, que fue la que creó el IMAS, y la que se denominó Ley de Financiamiento, pero que fue otra reforma tributaria que creó el impuesto a la riqueza, que fue la 1739 del 2014. Esta sería la cuarta reforma tributaria para un gobierno que dijo que no iba a aumentar impuestos. Y lo más grave de esto es que a pesar de que ha habido esas tres y ahora la cuarta reforma tributaria, el recaudo bruto solo crece 1.4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Más preocupante aún es que tradicionalmente era el IVA, eran los impuestos indirectos los que venían siendo la principal fuente del recaudo. Lamentablemente, han sido los impuestos directos en los últimos años lo que han sido la principal fuente de crecimiento del recaudo. ¿Sobre quién recaen los impuestos directos? Sobre las empresas y sobre las personas naturales. Entonces, fíjense ustedes el cambio significativo, y comparto, como decía el senador Robledo, la pregunta debe ser ¿quién paga y cómo los afecta? Y claramente las últimas reformas han tenido un impacto significativo porque se han basado en los impuestos directos. Muestra de ello es que se ha abusado de los impuestos a las empresas. ¿Quiénes son las empresas las que generan empleo? Ya sea la micro como la pequeña como la gran empresa, son las que generan empleo, son las que generan riqueza, y eso no lo podemos perder de vista. Entonces, mire el caso de Colombia. Hoy, la tasa implícita en Colombia de lejos, casi que supera en un 50% la del promedio del mundo. ¿Cómo podemos pensar aquí ser competitivos, generar empleo y generar riqueza, que no es otra cosa que ayudar también a salir de la pobreza con ese abuso que ha habido de los impuestos directos? Bien decía el informe del Banco Mundial que la carga tributaria total sobre los beneficios de las empresas lleva a Colombia a estar por debajo desde el punto de vista de posicionamiento, o sea, de lejos su carga es superior que el del resto de países de América Latina. Y hemos perdido 17 puestos en 3 años por el efecto de la tributación en los incentivos a la inversión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo este país genera empleo y es competitivo con la inversión, sea nacional o extranjera? Pero nuestros incentivos son totalmente adversos para generar inversión. Hay que reconocer que el aforo de los ingresos ha crecido significativamente, pero tristemente ha crecido aún más el gasto. Entonces, ¿cómo puede uno hablar de una reforma tributaria estructural si no habla de un ajuste y una revisión del gasto? Sí, el proyecto de ley trae un artículo para que se crea una comisión especializada para que revise el gasto en general y la inversión pública en particular. Quiero mostrar aquí unas cifras que son preocupantes. Por favor, analicen muy bien esta gráfica. Miren ustedes, desde el 2013, a pesar de esas 3 reformas tributarias que se han aprobado en 2010, 2012 y 2014, el recaudo tributario en términos reales crece por debajo del crecimiento del Producto Interno Bruto.
Esta gráfica, cuando tuvimos esas 3 reformas tributarias, ojo, ¿qué quiere decir eso? Que sí crece el recaudo, pero como proporción del PIB, el recaudo está creciendo menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un agotamiento también en el pago de impuestos. Esta gráfica es una gráfica fundamental para entender el efecto que tendría esta reforma tributaria. Y si miramos la siguiente, claramente lo que está mostrando es que cerca del 80% del recaudo tributario se va para compromisos ya ejecutados del presupuesto general de la Nación. Esta gráfica lo que nos está mostrando es que el funcionamiento y la inversión crece de manera mucho más acelerada de lo que crece el recaudo total, insostenible. O sea que ni siquiera esta reforma tributaria que se está discutiendo hoy va a contribuir a cerrar la brecha. Por eso hay entidades internacionales como Morgan Stanley que dice que dentro de 2 años va a haber que hacer otra reforma tributaria si este gasto no se controla, Y miren esta que viene, el crecimiento del funcionamiento, especialmente, aquí lo ven ustedes, crece más rápido que los ingresos corrientes, que deben ser lo que deben financiar ese gasto de funcionamiento. Insostenible que sigamos hablando de reforma tributaria que le mete la mano al bolsillo a los colombianos, con más IVA, sobre todo porque están haciendo el énfasis en esos 3 puntos adicionales, pero ¿para qué se va? Para derroche presupuestal. Y los gastos de personal, que es la gráfica que sigue, crece 4 puntos porcentuales por encima de los ingresos corrientes. Miren que en el año 2009 teníamos 19.2% los gastos de personal como proporción de los ingresos corrientes. Para el año 2017, con lo aprobado en el presupuesto, está en 23.2%. Insostenible. Ahí están los 17.000 nuevos cargos, las 12 nuevas entidades creadas, la ineficiencia del gasto, por supuesto, además de algunos gastos inflexibles. Por ello, sin austeridad en el gasto, ni eficiencia, ni focalización, lo que vemos aquí es una reforma tributaria no estructural, sino fiscalista. Y por eso el tema, cuando el ministro de Hacienda hace la presentación, el ministro de Hacienda no dice quién paga, sino que dice: si no se aprueba la reforma tributaria, no se puede gastar el 10% adicional para tanto, el 20% adicional para tanto. O sea, tienen ese el gasto, no tienen en cuenta las repercusiones de la reforma. Lo que a uno le enseñan es que el gasto público debe ser contracíclico, pero lamentablemente lo que estamos viendo aquí es que el gasto público en Colombia ha sido procíclico en los últimos años, totalmente contrario. Entonces, ¿para qué todo este dolor de tanta, sobre todo por el efecto del IVA y de algunos otros impuestos sobre la población colombiana, para seguir reforzando un gasto público ineficiente, como así lo demuestran los estudios, y fuera de eso un gasto público poco focalizado? Pues con esos argumentos, además de los expuestos por mis compañeros, no apoyamos la reforma tributaria. Además de ello, para uno hacer una reforma tributaria, tiene que tener una gobernabilidad tributaria. Y este gobierno no tiene gobernabilidad tributaria. ¿Por qué no la tiene? Porque no hay una austeridad en el gasto como para que tenga la autoridad. ¿Cuánto tiempo va a necesitar, senadora? Para que no tiene la autoridad moral para decir 5 minutos. Que puede demostrar que ha sido austero en el gasto. Segundo, en materia de gestión del recaudo ha sido ineficiente. Para el año 2015 y 2016, el compromiso de gestión del recaudo de la DIAN no se ha logrado. 5 billones de pesos que se preveían no se lograron.
para no decir que el impuesto a la riqueza, que estaba estimado el año recoger 6 billones, estuvieron cerca de 1 billón de pesos por debajo en el recaudo. Y hay una grave falla de eficiencia y focalización del gasto. Entonces, no podemos hablar de que tenemos un gobierno que tiene la gobernabilidad tributaria porque no tiene la autoridad moral para ello. Además, por evasión de IVA, el país está dejando de recibir 14.4 billones de pesos entre el 2011 y el 2015. Con ese solo recaudo, si logramos que se haga una buena gestión de evasión, tendríamos el equivalente a los 2 primeros años de ingresos que está proponiendo esta reforma tributaria. El primer año 6.8, el segundo año alrededor de 6.9, con solo controlar la evasión y con los parámetros que se manejan por parte del indicador del BRR que maneja la OECD. Claramente Colombia tiene el serio problema de evasión y es lo que hay que atacar principalmente, la evasión. Y finalmente, este cuadro lo presenta el gobierno y lo presentó el coordinador ponente, el senador Guerra, de cuáles van a ser los recaudos. Si ustedes ven el porcentaje de recaudo como participación del Producto Interno Bruto, se recoge solo y exclusivamente con la lucha contra la evasión. ¿Por qué entonces vamos a aumentar 3 puntos del IVA? Porque es un impuesto regresivo y que pagan los más pobres, como aquí se ha demostrado. ¿Por qué vamos a seguir gravando con unos impuestos que le hacen daño a la economía? Si aquí estamos viendo que el mayor esfuerzo es en evasión, entre 30 y 40 billones, y en solo esos años, con el solo indicador de la OECD, hablamos casi de 14 billones. Por ello, nuestras principales propuestas en el Centro Democrático y que presentó el senador Araujo es no aumentar el IVA. Algunos van a decir, pero en el gobierno del presidente Uribe lo aumentaron. El gobierno del presidente Uribe lo que se aumentó del día al 16 fue para algunos productos, pero no la tarifa general del IVA. Aquí están aumentando la tarifa general del 16 al 19%. El impuesto de renta a las empresas, 30%. ¿Por qué? Porque queremos estimular la generación de empleo. Mantener los umbrales actuales para las personas naturales a una tarifa máxima del 30%. Por supuesto, impulsar, nos parece, con todas las debilidades que pueda tener, que el minotributo ayuda sobre todo a los pequeños negocios. Mantener los beneficios tributarios. ¿Cómo le van a quitar las exenciones a la generación de nuevas fuentes de energía como la eólica, la solar o la biomasa, cuando el mundo se está moviendo a que esa energía que genere inclusive los particulares pueda ser vendida al sistema? Aquí le están quitando la exención. Le están quitando la exención también a la industria, al nuevo conocimiento, al nuevo desarrollo del software y al sector salud, y por el otro lado estamos viendo el crecimiento de una industria como la industria del software. Adicionalmente estamos proponiendo respetar los incentivos para la vinculación de los discapacitados, por favor. Gracias a Dios ya en la ponencia que vi hoy lo acogieron. Le estaban clavando, como se dice vulgarmente, el 15% de IVA a las empresas de seguridad que contrataran a personas discapacitadas. Casi 3 millones de colombianos según el DANE son discapacitados y solo el 15% de los que están en edad de trabajar, trabajan. Entonces hay que facilitarle que estas personas puedan ser vinculadas. Mantener el régimen tributario actual para las iglesias, y ya lo cogieron también, que es mantener el artículo 23 del Estatuto Tributario, pero exigir más inspección y vigilancia en general a la CESAL. El fortalecimiento de la DIAN me parece muy bueno, pero que no sea burocrático, que sea técnico, porque aquí lo que se tiene que buscar es la mayor gestión de la DIAN. Lucha frontal contra la corrupción y contra el derroche público. Y radicamos una proposición de congelamiento del gasto público por 3 años. Si nosotros no congelamos
el gasto público, no hacemos nada. Esta reforma tributaria no le hará cosquilla, tendrán que acudir dentro de 2 años otra vez a los colombianos. Por eso radicamos una proposición de congelamiento del gasto público por 3 años y finalmente hemos radicado unas proposiciones para decirle no al impuesto a la gasolina, decirle no al impuesto a la bebida azucarada, decirle no a impuestos como al del uso del gas para vehículos y los implementos que tienen para el gas en pipeta. Entonces, espero... 2 minutos más para que cierre, senador. Esperamos que nuestras proposiciones sean debatidas, presidente. Hemos hecho una preselección de un grupo importante de proposiciones para que puedan ser debatidas en esta plenaria y puedan ser consideradas para poder evitar algunos de los aspectos que tiene esta reforma y que le hacen gran daño a la economía. Mil gracias, presidente.